Saludos, muy buenas. Les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. En esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestro curso de análisis y diseño de edificaciones en concreto amado utilizando el ITAPS. En esta oportunidad nosotros vamos a ver, o la extensión del contenido de nuestro curso tiene como objetivo principal brindarles a ustedes las herramientas técnico-teóricas, porque vamos a utilizar no solamente un software para realizar una actividad de manera automatizada, sino que también vamos a estar interactuando en lo que es la norma, en lo que es el cálculo básico de revisión de las estructuras, sino que también vamos a ver cómo vamos a llevar esto a otro nivel. ¿A qué hablo de otro nivel? Ya no vamos a trabajar los análisis estáticos, los cálculos que veníamos haciendo desde línea de pregrado, sino vamos a ir ya a un nivel ya dinámico. Vamos a trabajar los espectros de diseño, vamos a aprender a trabajar lo que es los modos de vibración, y por eso nosotros vamos a tomar un poco más de nivel a nivel de proyecto, ¿sí? Vamos a trabajar básicamente con la normativa 6318. ¿Por qué? Porque es la que está dentro del software. El software tiene algunos elementos, parámetros estipulados allí, pero también les voy a enseñar cómo irlos adaptando a su país. Nuestros países en general tienen pequeñas variaciones con respecto a la norma CI, y en mi caso particular me gusta hacer más detallado en función de dónde voy a hacer el proyecto. Me gusta que se vean las combinaciones de una manera clara, concisa, de manera que cuando yo exporte una captura de pantalla o exporte un reporte al cliente para la memoria de cálculo, etcétera, etcétera, sea fácilmente identificable estos elementos, ¿sí? Ya que el software a veces tiene nomenclaturas estándar, pero esas estándar no son estándar para todo el mundo. Incluso para personas que usan el software, a veces se complican la vida de esta manera. Nosotros tenemos en este curso, y era algo que yo había conversado, y es más o menos lo que se les había promocionado a ustedes, era el análisis y diseño de una estructura mixta, ¿sí? Vamos, cuando hablo de una estructura mixta estamos hablando de dos sistemas estructurales en conjunto: pórticos y muros estructurales, que es lo que estamos teniendo como tendencia a nivel de ingeniería. ¿Por qué? Porque a través de la ductilidad que nos puedan brindar los pórticos, nosotros podemos brindar niveles de deformación de la edificación aceptables de una manera económica, ¿sí? Pero cuando nosotros nos encontramos problemas en que las secciones de columnas se hacen muy grandes, se hacen imprácticas, tenemos que incorporar elementos que nos brinden mayor rigidez, ¿sí? Para poder solventar los problemas de fuerzas cortantes, sobre todo en la estructura, y ahí es donde incluiríamos muros de corte, ¿sí? ¿Para qué? Para dar rigidez, dar estabilidad y recortar lo que son las deformaciones que pueden hacer que nuestra estructura no esté dando correctamente, ¿sí? Ahora, no podemos, al menos que ya con el tiempo y la práctica ya usted entiende que hay sitios en particular en los que usted tendrá que puede poner un muro, y ya lo pone desde una vez, desde anticipadamente, y de esa manera usted ya está avanzando en proyecto. Pero ahorita nosotros estamos un paso a paso, y la idea de este curso es que usted primeramente vea qué obtenemos en puros pórticos y se dé cuenta de que aquí ya no puedo porque es muy grande la columna. Por lo menos hace unos días un colega me consultó que una estructura de un solo nivel, ojo, una estructura de un solo nivel hospitalaria, le estaban exigiendo que incluyera muros cortantes, ¿sí? Por más loco que parezca, porque voy a tener que poner muros cortantes en una estructura de un solo nivel, ¿sí? Desde mi punto de vista, y ya debido a la experiencia que tengo en proyectos en ese país en particular, sé que los muros cortantes iban a tener que estar a pesar de que fuera de un solo nivel. La razón es la siguiente: en ese país, y por ejemplo, aquí para las personas que están en el curso, me pueden contestar a través del chat
Por lo general, en mi país, donde yo me preparé, donde yo estudié y de donde soy nativo, que es en Venezuela, la columna más pequeña que se puede colocar en zona sísmica es de 30 por 30. Yo no sé si esta es la misma medida en sus países. 30 por 30 centímetros. Si lo es, por favor, indíquemelo en el chat para tener yo esta condición ya previa al trabajo, ¿sí? La columna más pequeña que podemos poner es de 30 por 30, ¿sí? No solo porque a nivel de cálculo es la que nos va a dar una capacidad tal para 2 o 3 niveles máximos, ¿sí? Sino que también es la que nos va a permitir construirla, ¿sí? Porque una columna de 30 por 30 tendríamos aproximadamente el 10% en acero de refuerzo, tendríamos unos 9 centímetros cuadrados de acero, que si fuéramos a utilizar barras de media pulgada, que ojo, también en mi país es la barra más pequeña que podemos utilizar en un elemento a flexión. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que por ejemplo en el caso de la columna no podemos usar menos de media, en caso de una viga no podemos usar menos de media, en una losa no se puede usar menos de media, así haya barras de 3 octavos. En mi país, y ojo, ahora yo que radico en el Perú, también es así, no podemos utilizar barras de 3 octavos para una losa, ¿sí? Porque se supone que es extremadamente pequeña y los niveles de corrosión que se pueden llegar a presentar en algún daño, etcétera, etcétera, la barra de 3 octavos no va a estar en capacidad. Por lo tanto, seríamos menos de medio. Volviendo al caso de la columna de 30 por 30, debería llevar aproximadamente unas 8 barras de media para poder cumplir con el acero mínimo. Y ahí es donde entra en cuenta la trabajabilidad de esta viga, de esta columna. Tenemos que poner acero, tenemos que poner estribos, tenemos que poner el alambre que los va a sujetar, y una columna mucho más pequeña no va a permitir que esto se trabaje de manera correcta. Ahora, entendamos algo. Las columnas no son la sección completa. Matemáticamente, y a nosotros como ingenieros estructurales, nos interesa que las columnas y que las vigas y que la estructura en general esté compuesta por núcleos lo suficientemente resistentes para soportar la edificación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una columna de 30 por 30, la verdadera columna, lo que a nosotros nos interesa es lo que está dentro de esos estribos, que pudiese ser aproximadamente, en teoría, un núcleo de 25 por 25. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros sabemos que las exteriores o los recubrimientos, a pesar de que pueden estar al momento de un sismo resistiendo cargas a compresión, son elementos que tienden a perderse con mucha facilidad. A la hora de un sismo, lo primero que una columna va a perder es su recubrimiento. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa sección que usted está poniendo de 30 por 30, con esos 900 centímetros cuadrados de acero, multiplicado por los 210 kilos por centímetro cuadrado del F'C del concreto, o 250, 310, dependiendo de lo que usted haya hecho, cuando usted pierde esa capacidad completa que usted tiene, no todo el tiempo va a ser permanente, ¿sí? ¿Qué quiero decir yo con eso? Que en el momento de un sismo, eso puede perderse, se puede fracturar, y que con el núcleo de concreto tendríamos que compensar. Cuando hablamos de compensar, entender que el núcleo de concreto es el que nos va vamos a decir, claro, por el confinamiento que podamos tener dentro de ese núcleo, esa resistencia que está de ese concreto dentro del núcleo va a aumentar. Y de allí la importancia de colocar la suficiente cantidad de estribos para poder brindar un confinamiento lo mejor posible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa estructurita que le estaba hablando de un solo nivel, que es una estructura hospitalaria, a mi colega le estaba dando columnas de 45 por 45, ¿sí? Entonces él estaba un poco molesto porque decía, mira, pero mi revisor me pide muro, porque la norma lo dice.
Realmente la norma no le dice que le ponga muros a una instalación de un nivel. No le dice. Porque es verdad. No, que instalación hospitalaria la norma dice. No, tampoco. No le dice. Lo que le va a pasar es que, lo que les estoy diciendo, si él incorpora unos muros, como yo le dije, mira, pon 4 muros en tu instalación, dependiendo del análisis modal, ubícalos de tal manera que con un muro de 20 centímetros de espesor y 1 metro máximo de ancho, 1,20 m, lo más seguro es que esas columnas de 45 por 45 te empiecen a dar secciones de 30 por 30, que serían con el acero mínimo. Entonces, por querer ahorrar incorporando muros, estás perdiendo dinero en aceros de refuerzo y secciones más grandes de columna. Entonces, muchas veces, nosotros como ingenieros estructurales tenemos que entender eso. El hecho de que tengamos más metros cúbicos de concreto no implica que la estructura vaya a ser más costosa. Algunas personas dicen, no, quitemos más columnas, hagamos... Mientras usted quite una columna, usted está haciendo que esa carga se vaya hacia otro lado. Y esas columnas que estaban recibiendo, por ejemplo, 2 toneladas, ahora recibirá 5. Entonces usted tendrá que redimensionar los elementos de manera mucho más grande. O va a llevar más acero. Y matemáticamente y a niveles de costo, el acero de refuerzo es mucho más costoso que el concreto. Entonces hay veces que yo por lo menos pudiese tener una columna de 30 por 30. Es la más pequeña que puedo poner en dimensión. Pero el acero de refuerzo que va a tener ahí van a ser 8 barras de 3/4 de pulgada. Entonces usted dice, hey, pero ¿por qué tanto acero? Entonces usted puede decir, bueno, en vez de hacer esa columna de 30 por 30, la hago de 40 por 40. Y al hacerla de 40 por 40, voy a poder hacerlas en barras de 5/8 o de media, que pudiésemos tener menos cuantía de acero en algún caso, porque por ejemplo si tuviéramos y les recomiendo una calculadora a mano, si tuviéramos una columna de 30 por 30, o sea 8 barras de 3/4 por 2.85, bueno, 3/4, ¿dónde estoy? Permíteme un momento. Sí, 285 centímetros cuadrados de acero por 8, estaríamos hablando de 22.8 centímetros cuadrados de acero. Ahora, si yo tuviera una columna de 40 por 40, tendríamos 16 centímetros cuadrados de acero como mínimo. Entonces pasaríamos de tener 22 a un acero mínimo. Entonces fíjense que ahí está muchas veces la trampa. La trampa económica dice, bueno, pero llevar una columna de 30 por 30 a 40 por 40 son más metros cúbicos de concreto. Sí, son más metros cúbicos de concreto, pero puede brindarle menor cantidad de acero. Y el acero de refuerzo no solamente tendrá que comprarlo, sino colocarlo, armarlo, y eso lleva tiempo. Y nuestras obras, lo que nosotros interesamos es que se hagan lo más rápido posible. Y muchas veces el retraso en la edificación está producto de lo que se hizo en el proyecto. Entonces sí, 30 por 30 es más ligera, pero 40 por 40 es mucho más eficiente. Y armar una columna de 30 por 30 con 8 barras de 3/4, más los estribos, más las vigas, más el nodo, todo lo que va a tener, es mucho más complejo de hacer en sitio que agarrar una columna de 40 por 40, que va a tener mucho más espacio, va a usar barras de refuerzo mucho más simples, y en donde nuestro trabajador va a poder trabajar de una manera mucho más fácil. Fácil, rápido. Listo. Rápido, se cobra más rápido. Listo. Se termina la obra con mayor facilidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver, primeramente, vamos a hacer una modelo en estructura. Vamos a ver los parámetros de aceptación y rechazo de una edificación porticada. Vamos a ver nada más los pórticos, vamos a ver qué ocurre, qué secciones nos estaría dando, cómo son los periodos de vibración, vamos a ver esto, ¿sí?
Y ahí vamos a poder ver si hay requerimientos que impulsen la utilización de un muro estructural, ¿sí? Eso nos va a conllevar a nuestra segunda etapa, nuestro nivel 2, que es esa misma estructura. Bueno, aquí vamos a empezar a incorporarle muros estructurales, pero los muros estructurales no son los que el arquitecto quiera, ¿sí? Son los muros estructurales que a través del análisis modal nosotros podamos decir dónde incluirlos, ¿sí? Evidentemente trataremos en lo posible de no afectar la arquitectura. Y entendamos algo, que por más que nuestra misión es no afectar la estructura, mantener la arquitectura lo más que podamos, siempre tendrán que hacer los esfuerzos ellos en hacer los cambios que se requieran. No es al revés, ¿sí? El hecho de que no, yo quiero todo eso libre, sin columnas, luces de 8x8, 9x9, incluso ahorita 10x10 metros, que quieren mantener una losa totalmente libre. Entonces me dicen, sí, pero eso se puede hacer. Claro que se puede hacer. Y ahí hay otro factor, entra en juego otro factor, el factor cliente, ¿sí? Porque si usted quiere hacer una estructura en que haya una luz libre de 10 metros por 10 metros, porque arriba, eso abajo va a ser un salón, va a ser una cuestión abierta, de que se puede construir, se puede construir. El problema es que con los métodos tradicionales de construcción no lo va a poder hacer. Eso va a conllevar a que usted tuviera que diseñar una losa postensada o prepostensada. ¿Cuánto va a costar eso? ¿Sí? El cliente va a pagar eso. Esa es una realidad que muchas veces y muchos arquitectos, incluso ingenieros, olvidan que el cliente es el que va a pagar eso. Y entonces hacen unos proyectos inconstructibles desde el punto de vista financiero. Nadie lo va a poder pagar. Ahora, si su cliente es uno de los hoteles, una cadena de hoteles más grande del mundo, o es un emiratí que tiene el dinero para construir lo que va a construir, a él no le va a importar, porque su problema no es el dinero, ¿sí? Su problema es otra cosa. Puede hacerlo como usted quiera, aplicar la técnica que usted quiera y no va a importar para cumplir lo que está en arquitectura. Pero si usted tiene un cliente que lo que está haciendo es un edificio para hacer unos apartamentos, para alquilarlo, a él no, cuando usted le diga, mira, poner una viga de ese tipo para que haga esos 10 metros, por no tener una columna en el punto central, ¿qué va a ocurrir? Tienes una viga más grande, más costosa, más tiempo, tendrás que hacer el edificio incluso más alto, porque tendrás que empezar a cumplir con algunos estándares de espacio arquitectónico como mínimo. Entonces eso implica un edificio más alto, implica más elementos estructurales, más mampostería, más pintura, más friso, acabado, ventanas más grandes. Eso acarrea un costo. Entonces muchas veces el darle respuesta a una arquitectura absurda genera e incorpora gastos adicionales en la edificación. Entonces nosotros vamos a ver el diseño de los muros, de las vigas, de las columnas que podamos tener en las secciones mixtas y cómo vamos a ver el comportamiento. Otra cosa que vamos a hacer es, vamos a hacer adaptaciones y correcciones de lo que serían las fuerzas axiales, las fuerzas cortantes en nuestra edificación, las cuales van a variar en función de la masa y del análisis modal de la estructura. ¿Sí? Ok. ¿Estamos claros todos hasta allí? ¿Todo bien? Ok, esto vamos a ver aquí, vamos a cerrar acá un momentito y vamos a hablar un poco del software, ¿sí? Por favor, si está todo ok. Bueno, ingenieros, el software ETABS, ¿sí? La gran mayoría en CCI, que es la empresa Computer Structure, su software matriz, su software principal siempre ha sido el SAP 2000. El SAP 2000 es una de las herramientas más potentes a nivel de cálculo. Con el SAP 2000 usted puede calcular cualquier cosa, no solo desde el punto de vista civil,
sino desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista hidráulico, de tuberías, o sea, sirve para todo. Pero es como decir un tanque para matar cucarachas. Entonces, este software, como digo, es un tanque para matar cucarachas. Hay muchas personas que lo utilizan para calcular edificaciones. Se puede hacer, desde mi punto de vista, no es el más práctico. Hay que hacer muchas más cosas para poder representar los conceptos básicos de ingeniería estructural. Por lo menos, diafragmas rígidos. Hay que hacer un trabajo específico. Para evaluar las utilidades del pórtico, hay que hacer unos trabajos específicos. Para los diagramas de momento, diagramas de curva, también hay que hacer cosas específicas dentro del software para poder simular lo más aproximado posible los términos de una edificación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? La misma gente de CSI se da cuenta de esto y sacan al mercado el ETABS, ¿sí? El ETABS, su nombre, vamos a decir completo, si lo queremos consultar, sería análisis, vamos a ver por acá, aquí no lo tiene, sí, es un software, aquí no está el nombre completo, ¿sí? El software es análisis estructural de edificaciones extendido, ¿sí? Es una versión, es un software enfocado directamente a lo que es el análisis y diseño de edificaciones, donde todas esas simplificaciones, donde todos esos artificios que yo tengo que estar haciendo en SAP para poder representar la estructura, aquí ya no se tiene, ¿sí? Entonces, aquellas personas que vengan de calcular o trabajar en SAP, algunas cosas básicas como definición de materiales, secciones, sí son similares, pero el proceso de análisis es diferente, porque aquí ya no tenemos que hacer algunas cosas que tendríamos que hacer allá, que lo que hacen es complicar la situación, pues, porque realmente lo que hacen es complicarnos. Un momentito acá. Ok. Ahora aquí vamos a conseguir cosas mucho más sencillas, simplificadas, procesos simplificados. Ok. Entonces, nosotros en este software, lo primero que tenemos que entender es que el mismo software nos va a brindar ayuda. Esta es la ventana inicial cuando usted abre el software. Aquí hay información sobre los distintos software que tiene CSI. Fíjense, aquí tendríamos una parte rápida. Esto es directamente para incluir condiciones para tuberías. Incluso si usted hace clic aquí, lo va a mandar de una vez a la página website, miren, ven, y va a poder encontrar información adicional del software en particular que usted está consultando. Por ejemplo, este software es, ¿cómo lo llaman? CSI Plant. Es para esto, para análisis y diseño de tuberías en petróleo, miren, ven, para el área de petróleo, fíjense todo esto que está aquí. Esto es muy bueno, me interesaría esto para el trabajo que actualmente estoy haciendo, aunque esto es más que todo para la gente de parte de mecánica, miren, ¿ven? Un software para la parte de mecánica. Aprovechando aquí, revisando esto, no me había percatado de esto. Esto es para la parte petrolera. Fíjense, incluso importa elementos mucho más simples, miren, ¿ven? Para poder incorporar tuberías en una edificación. Análisis de flexibilidad es esto, para saber dónde van a poner los soportes de la tubería. Está muy bueno esto. Voy a ver si lo descargo para los trabajos que estoy haciendo. Bueno, voy a tener que preguntarle el costo. Ok, fíjense, tendríamos el CSI Revit. Revit, esto lo que nos está diciendo es la forma de transferir de los software de CSI a Revit, que es donde vamos a estar haciendo los planos, ¿sí? Está el ETABS, está el SAFE,
que es el análisis, es el software para sistemas de cimentaciones. Por eso aquí en el software no vamos a hacer cimentaciones, vamos a hacer directamente superestructura hacia arriba. El SAP 2000, el CCI Bridge, que es para puentes, el CCI CAD, este es para sacar exportaciones de herramientas de diseño de planos que traen ahora el ITAPS para sacarlas en AutoCAD. Aquí están otras versiones de ITAPS inferiores, ¿ven? Performance, que es un software para hacer análisis plenamente del tipo no lineal. Y aquí, ojo, fíjense que podemos tener. Y este CCI Column es un software que es única y exclusivamente para análisis y diseño de columnas individuales, ¿sí? Voy a esperar que cargue aquí la página para que lo podamos ver. Eso permite sacar cargas, hacer el diagrama de interacción de la columna, datos acerca de una columna, ¿ven? Fíjense todo esto, de forma bastante bonita, permite secciones atípicas, esto es diagramas de ensayos de resistencia, empalmes de columna, o sea, es para hacer cosas específicas de columna, ¿ven? Ahora, ojo, esto está dentro del software, pero así como yo puedo conseguir información de los software, entonces, ingeniero, fíjense algo. Aquí cuando nosotros tenemos el software, también vamos a tener lo que dice noticias, búsquedas, y en búsquedas, ojo ingenieros, el mismo software les va a brindar una cantidad de temas que ustedes pueden ver. Bueno, aquí tecnología, bueno, no me aparece nada. Aquí videos que usted puede ver. Todos estos videos son tutoriales directamente desde el mismo ITAPS, ¿sí? Que usted va a poder ver, hacer clic sobre ello, tiene algunos ejercicios. Incluso estos se parecen a unos míos. O yo me parece. Fíjense que aquí está cómo ver algunas cosas específicas del software. Los manuales, que es algo súper importante que ustedes deben tener al alcance, el manual, para verificar algún número, para verificar algún elemento de lo que estén calculando. Incluso cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí, yo normalmente uso el análisis reference. Usted le va a hacerle clic, se lo va a abrir en PDF y es el manual del software, donde usted va a poder ver algunos elementos. Bueno, aquí está todo de cómo se calcula, cuáles son las características del elemento, son cosas que debemos leer, las ecuaciones que están intrínsecas, los procesos, todo esto está acá. Son 569 hojas. Es algo que, bueno, yo no digo que lo impriman, yo una vez lo imprimí y con eso yo solventé muchas cosas que no conocía en mi fase del estudio del software. Ok, hay algunos elementos para conocimiento, más aquí base, características del software, qué podemos saber del software. Bueno, esto es ya una versión muy vieja. Esta imagen es de un ITA 9.5, 9.3 por acá. Sí, estas son imágenes viejas, reportes antiguos. Miren cómo han cambiado ya. Este mismo edificio, miren, hecho con una condición más nueva, más reciente. Y la página oficial. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a ver un poco el modelo que vamos a trabajar. Aquí tendremos esta edificación. Esta es una edificación que vamos a ver aquí. Incluso si esto tiene nombre y apellido, no tiene. Se las puedo hacer llegar por correo. A esta estructura es un poco más compleja de lo que nosotros quisiéramos. Aquí me dice, no deja descargarlo. Déjame ver un momento. Yo creo que ya cuando tienes el software,
lo ves aquí y le dices guardar como. Lo guardas en alguna parte de tu manual, dentro de tu computadora. Vamos a decir, aquí lo permito guardarlo en el... Sí, mira, aquí está el archivo, lo puedo guardar directamente. Listo. Posiblemente, no sé si sea porque sea mi versión, es la versión legal y no la educativa, pero lo más seguro es que lo permitan. Por aquí, anual y referencia, aquí está, sí lo pueden. De todas formas, déjenme ver, por esta opción sí debería yo poderles compartir. Vamos a decir, les puedo compartir el archivo directamente desde mi PC. Aquí. Vamos a ver a través de este mismo chat. Ok, vamos a revisar el edificio que vamos a hacer, ¿sí? En este caso es un edificio de 6 niveles. Tenemos unos sótanos, ¿sí? Pero este edificio tiene una característica estructural que nosotros, en particular, es una forma bastante fácil de simplificar un proyecto, ¿sí? Si nosotros vemos un corte de él, nos vamos a poder dar cuenta que, bueno, evidentemente una edificación tendrá aquí su sótano, ¿sí? Y acá estarán los niveles, los muros de retención que iremos a tener. Ahora, ingenieros, desde mi punto de vista, al menos que la estructura no lo permita, no hagamos los sótanos de manera integrada con los muros estructurales de retención de tierra, ¿sí? Dentro de lo posible, porque nosotros podemos hacer nuestros muros de retención que rodeen a toda la masa de terreno que vamos a tener, y adentro de eso incluir nuestra edificación, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque incorporar los muros de retención de tierra como elementos que van a participar en la acción de las fuerzas laterales del terreno, pero también dentro del punto de vista estructural lateral del sismo, que no sería lo mismo que si fuera nada más del terreno, sino que también ahora vamos a tener la inercia de todo el edificio que está por encima. Y entonces vamos a tener estructuras mucho más robustas, ¿sí? ¿Qué es lo que hago yo? Y qué fue lo que hice yo en este proyecto. En este caso, separé lo que era la superestructura, y la superestructura la trabajé ¿desde dónde? Desde esta base, de aquí hacia arriba. Y todo lo que era muro de retención, como estos que están acá, fueron colocados de manera independiente alrededor de la estructura. Los elementos de conexión como este, después simplemente fueron puentes hechos simplemente apoyados, ¿sí? Lo mismo pasa con esto. Pero, por ejemplo, estos elementos como esto, la rampa también se puede hacer individual. Hay cosas que después podemos hacerlas individual, separadas de la estructura principal. Nosotros vamos a trabajar nuestra estructura principal desde aquí. Ahora, cuando nosotros tenemos esto aquí abajo, fíjense, nosotros vamos a tener algo que vamos a llamar planta baja libre. La planta baja libre va a permitir, o nos va a decir obligatoriamente, que vamos a tener un problema de rigidez en la parte inferior, y ese problema de rigidez en la parte inferior se va a ver reflejado en la masa del edificio y en los refuerzos del edificio. En muchos edificios está contraindicado, en algunas normas está prohibido la utilización de espacios vacíos en la parte inferior, pero es algo que es muy común hoy en día para ahorrar espacio. Como digo, hay países que está totalmente prohibido, entonces hace que en la parte de abajo tengamos que tener mucho más muros. Aquí vamos a tener una planta. Vamos a ver qué cosas podemos obtener nosotros en una planta. Vamos a ver qué problemas. Vamos a acercarnos a una de estas plantas que tenemos aquí. Sí, lo primero que tenemos que entender es que la disposición de columnas que está aquí no es obligatoria, ¿sí?
Esas disposiciones que están ahí son con unas columnas que el arquitecto hizo así mágicamente y las dispersó allí para facilidad de su dibujo, de su detallado. Vamos a ver si tengo alguna con ejes. Permítanme ver si tengo aquí una de estas plantas ya con los ejes colocados. No los tiene, ¿sí? Ah, bueno, aquí tiene algunos. Vamos a poner, esta es la planta. Ok. Vamos a agarrar aquí y vamos a agarrar aquí. Esto que está aquí. No. Aquí tengo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ah, que está bloqueado seguro, permíteme. Bloqueado, bloqueado. Ya que esto está bloqueado, permíteme un momento. Cosas que están cerradas aquí con candado. No. Bueno, parecía que fuera un virus. Permítame un instante. No, no nos quiere agarrar. No sé por qué pasa esto. Posiblemente es un bloque y no es una línea. Sí, eso es lo que pasa. No lo entiendo por eso. Bueno, haremos nuestras líneas por aquí. Una línea que va a ir por aquí. Estas columnas estarán en bloque. Vamos a ver. Si las columnas están en bloque, vamos a agarrar esto. Un momentito. Vamos a ponerlos para acá para poder hacer cambios aquí. Muy bien. Quitemos estas líneas que no son líneas. Y haremos esto. Disculpen esto. Ok. Mucho también eso es parte del trabajo también, conseguirse estos detalles en arquitectura. Ok, muy bien. Entonces vamos a trazar nuestras primeras líneas, ¿sí? Ojo, normalmente las trabajaríamos centroidales. Fíjense que el arquitecto ha considerado los espacios para nosotros la colocación de estos elementos. Entonces nosotros muy bien, perfecto, eso nos va a ayudar. Este arquitecto fue coherente y dice, ok, si vamos a poner esto aquí, esto es un eje, vamos a acercarnos a los otros, un eje acá, un eje acá. Recuerden, es lo que él ha dispuesto allí. Y que bueno, aquí tenemos otro acá. Muy bien. Y no se nos escapa nada. Y ahora vamos por los horizontales. De aquí, por acá, uno por acá. Y trazaremos un horizontal por completo. Ok. Y aquí seguimos hacia arriba. Muy bien. En teoría, estos son estos elementos que están aquí. Ya nuestro arquitecto lo ha tomado en cuenta. Y estos serían ser más o menos los ejes de estructura. Y digo más o menos. Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a conseguir, bueno, vamos a ver las primeras longitudes de separación que tendríamos entre columnas. 3 metros. 350. 440. Ok. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a darle otro color para que ustedes lo puedan ver más fácilmente. Aquí tenemos esto que dice vecino. Bueno, estas longitudes que están acá. Muy bien.
Voy a hacer un pequeño captura de pantalla y vamos a hacer lo que nosotros empezaríamos a hacer como ingenieros al momento de ese proyecto. Esta es la labor que yo haría predimensionalmente. Y ojo, ingenieros, les pido por favor encarecidamente que tengan a la mano una hoja de papel. En este caso sí, ustedes que están haciendo la clase en vivo, pueden tenerla allí a la mano para tomar unas notas que vamos a hacer, porque esto nos va a servir de guía para el trabajo que vamos a iniciar. Lo primero que nosotros vamos a darnos cuenta, yo voy a poner aquí el pisito, voy a resaltar las longitudes que tenemos acá para que las podamos ver más grandes. De aquí a aquí tenemos 330, de aquí a aquí tendremos 350, de aquí tenemos 525, de aquí tendremos 440, 444, y aquí tenemos 605. Esas son las longitudes. Permítanme verificar. 330, 350, 525, 525 creo que puse, déjame ver. 525, 444 y 605. Muy bien. Esa es la distribución que él originalmente dio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, si vamos a hacer nuestro proyecto, nosotros tenemos que hacer un predimensionado de las vigas que vamos a tener que colocar para poder empezar el proceso posteriormente de ¿qué? De asignación, creación de secciones transversales, de muros y de columnas. Entonces, fíjense esto. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que la mayoría de los códigos nos dicen, muy bien, para una viga usted tiene que definir dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Usted tendrá esta sección, que ojo, pudiese ser cuadrada. Hay gente que dice que no puede haber columnas cuadradas, si la hay, donde tendremos la base, y aquí tendremos la altura. Muy bien, B por H. Esto sería nuestra sección de viga. Y para cumplir con la viga tendríamos unas condiciones. La primera condición que nosotros tendríamos que ver es que el H de la viga, vamos a poner aquí, debería ser igual a ¿cuánto? Alguno sabe, alguno quiere aportar algo de su país. Normalmente el código nos diría, 1, la luz entre 10 o la luz entre 2. Ojo, como esto es un proceso iterativo, entonces usted dice, bueno, vamos a hacerlo entre el número más fácil, dividirlo entre 10. De todas formas, esto es un proceso que es la primera vez. Después esto nosotros podemos ajustarlo a una sección más real. Entonces estaremos hablando de la luz entre 10. Esto es lo principalmente que yo uso. Entonces ya yo de aquí, ya yo empiezo a poder reducir que aquí la H puede ser 3.3 centímetros, 33 centímetros, vamos a poner aquí, 33 centímetros. Aquí pudiese ser H 35, aquí sería un H de 52.5 centímetros. ¿Sí se ve bien en pantalla lo que estoy dibujando acá arriba? ¿Sí? ¿Mi letra se entiende? Voy a borrar. ¿Sí se entiende bien? Ok. Aquí tendríamos un H de 44 centímetros. De 44 centímetros. Y aquí tendremos un H de 60.5. Muy bien. Ahora la base para que tenga, vamos a decir, estabilidad con respecto a la sección, tendrá que tener aproximadamente un 40% de la altura. ¿Sí? Entonces tendríamos que aquí nuestra base de columna va a ser igual a, si agarramos 33 y aquí calculadora en mano, tendríamos 33 por 0.4, tendríamos 13.2. Ojo, el problema es que estos valores que están acá, siempre y cuando esta base, otra condición, tiene que ser mayor o igual a 25 centímetros. 25 para algunos países, 30 para otros. Yo
Manuel Guía, en mi caso particular, no consideraría una viga menor a 30 por 30. O sea, 30 por 30, de base 30. Y lo voy a explicar desde este punto de vista. Ojo, a pesar de que la norma permite de 25 por 25, hay dos cosas que a mí me permiten y son las que me dicen a mí por qué tomar una base mínima de 30. La primera es que la viga, el núcleo de viga es lo que estará ¿en dónde? Dentro del espacio de confinamiento. Por eso nuestra viga, la que tengo que cuidar, debería de 25 por 25, es la que está dentro de los estribos de la viga. Por esa razón, mi primera decisión siempre va a ser 30. Cuando le requiste los recubrimientos, tendré 25. La segunda opción, que cuando yo vaya a armar, ojo, a armar, encofrar nuestra viga, esa viga no va a poder ir en una columna más pequeña que de 30 por 30 por la norma. Y entonces es mucho más fácil de armar y de encofrar una viga que tenga la misma sección o el mismo ancho que la columna. Porque si no me va a obligar a que el carpintero o el encofrado que vaya a requerir para el armado de la columna tenga la particularidad, ¿sí? Entonces va a ser mucho más fácil construirla. Facilidad de construcción, más rápida en la obra, mayor ahorro. Eso es poquito en la viga, no me va a hacer un poco más de precio en la construcción. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué hacen? Entonces mi base, que me estaba diciendo que era el 40% de 33.40, 13.2, no es viable hacer una base de esa, entonces aquí le vamos a obligatoriamente a meterle 30 centímetros. Aquí, 30 centímetros. ¿Qué pasa con la de 35? 35 por punto 40 me va a dar 14. Pasa lo mismo. Entonces nuestra base aquí será de 30 por 30. O sea, de 30 centímetros, corrido. 52.5 por punto 40 es 21. La base será 30 centímetros. 44 es menor que esto, base 30 centímetros. 60.5 por punto 40 da 24.4. Eso quiere decir que aquí la base se mantendrá en 30 centímetros. ¿Ven? Entonces fíjense que en este caso ya tendría yo que empezar a definir secciones. Ahora, esas secciones evidentemente no van a ser de estos números extraños. ¿Por qué? Porque constructivamente va a ser muy ridículo hacerlas. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Bueno, vámonos ahora a tomar en cuenta cuáles serían las secciones finales. En este caso, si yo quisiera hacer una viga, la haría de viga de 30 por 30. Repito, puede haber vigas cuadradas. Esta es de viga de 35 por 30. Esta viga vamos a hacerla de 55. De base por altura. Vamos a ponerla así. Aquí las estoy poniendo yo al revés de lo que normalmente la pondríamos. Base 30, altura 35. Aquí base 30. Aquí. Base 30, altura 55. Base 30, altura 45. Por 45. Y base 30 por, vamos a llevar esto a 65. O lo puede dejar en 60. Tampoco es que es exclusivamente necesario cumplir con esa condición tal cual. Ahora, esas son las secciones que deberíamos predimensionar. Pero ahora es lo que decía. Depende ahora de la experticia de usted en construcción. Y entenderemos que pasar de una viga de 30 por 30 a una de 35 por 35
implicaría una sección constructiva que, si la vamos a hacer así, haríamos algo como esto. Por ejemplo, esta sería nuestra sección de losa, que tendríamos que mantenerla constante, ¿sí? Entonces, 30 por 30, aquí sería mi primera viga. Voy a exagerarlas un poco para que se pueda ver el detalle. Después tendríamos una de 35. Después tendríamos una de 55. Después tendríamos una de 45, o sea, tendríamos que reducirla. Y después volverla a agrandar. ¿Ven? Entonces, ojo, esto que está aquí, construirlo va a ser una locura total. Porque imagínense, el acero superior no tendremos problema, pero el inferior tendríamos que pasar por aquí, después hacer un gancho especial para acá, anclar a la columna. Entonces ese tipo de cosas no las vamos a poder hacer. Entonces fíjense algo, en estos casos usted tendrá que uniformizar y decir, miren señores, aquí 30 por 30 pudiésemos poner una de 35 vigas de 30 por 35, ¿sí? Y en este caso nosotros pudiésemos poner una viga completa de 55 y después la de 60, o pasar toda una de 60, ¿sí? Entonces allí va a jugar un papel constructivo la definición de la sección. Ahora, otro puede decirme, Manuel, vamos a agarrar y vamos a poner la viga completa de 30 por 60. Y entonces ahí pasa lo que algunos colegas empiezan a pegar los gritos por el, vamos a decir, los gritos al cielo, cuando me dicen, bueno Manuel, vamos a poner aquí este espacio, aquí, ojo, se lo digo porque me ha pasado muchas veces, clientes que buscan, después el constructor le dice, pero ¿por qué una viga tan grande en un pedazo tan corto? Empieza esto que estoy marcando yo aquí, ¿qué sería? El concreto adicional que yo tendría que estar colocando si yo definiera la sección más grande de manera uniforme para todos. Aquí, 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 todo esto. Entonces dice, bueno Manuel, ahora vamos a ganar, en donde pudiese poner yo una viga de 30 por 30, voy a poner una de 30 por 60, o sea, aquí sería el doble de viga. Aquí sería un por 2. ¿Sí? Entonces, me van a decir, bueno Manuel, pero aquí voy a multiplicar prácticamente la viga por 2. Y también el acero también va a ser multiplicado por 2. Ahora, esto es un caso muy extremo, ¿sí? Pero yo pudiese poner una viga uniforme, en teoría para todos. Por ejemplo, yo pudiese trabajar una de 30 por... una viga uniforme de 30 por 45, más o menos. Pero eso lo vamos a conversar ahorita. Entonces me dice, bueno, man, ahí hay un desperdicio de concreto y hay un desperdicio de acero de refuerzo. ¿Piensa usted que hay un desperdicio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted lo está viendo desde el punto de vista de metros cúbicos de concreto y de kilos de acero. Ahora, no necesariamente hacer esta viga uniforme va a ser más costoso que hacerla de esta manera, escalonada, como estaría un predimensionado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos nuestro despiece, si nuestra viga fuese a ser uniforme, tendríamos un despiece súper sencillo, ¿sí? Tendríamos un despiece aquí, de decir, una barra va de por aquí y la otra barra ahí por aquí, ¿no? Con sus respectivos refuerzos, etcétera, etcétera. Esta, por ejemplo, pudiese ser una. Posiblemente requiera un refuercito adicional por aquí. Posiblemente requiera uno por aquí y por aquí. Algo aquí, si acaso. Pero el resto no. Entonces, ojo, esto que estamos haciendo, desde el punto de vista de metros cúbicos de concreto, va a ser más costoso.
porque estamos poniendo más metros cúbicos de concreto de viga. Desde el punto de vista de acero, pudiese ser que fuera un poco más costoso. Pudiese ser porque tenemos que cumplir ahora con secciones mínimas. Pero otro factor sería el edificio va a ser más pesado. Y al hacer más pesado, como fuerza es igual a la masa por aceleración, al tener más masa, simplemente tendremos mayor fuerza sísmica, mayores fuerzas cortantes. Pero hay algo que se nos está olvidando, que no es que se nos está olvidando, sino que no nos enseñaron porque en la universidad no se ve ese tema. La rigidez, ¿sí?, implica tener una variación de refuerzos. Entonces, ¿qué es lo que nos referimos? Que, ok, si voy a tener aumentos en el concreto, voy a obtener peso en la estructura, a obtener peso va a ser mayor fuerza sísmica, pero también voy a ganar rigidez, ¿sí? La rigidez es aquel componente que no hemos venido considerando en la mayoría de nuestros proyectos, porque eso va desde el punto de vista dinámico. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros hacemos el análisis modal, ¿sí?, nosotros pues vamos a encontrar que nuestras estructuras pueden ser como más rígidas o más flexibles. Y eso nada más depende de dos cosas: de la masa de la edificación y de la rigidez, ¿sí? Ahora, de esta última, y es algo que yo considero, nosotros tenemos dos tipos de rigidez, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de rigidez dentro de una estructura. Voy a llevarme esta plantita un momento. Voy a llevarme esta. Vamos a dibujar, a copiarla. Y voy a copiármela por aquí. Y esta explicación la voy a dar acá. Un momento.